Buenas. Hoy voy a llamar al hermano de un amigo mío que hace poco vendió un portátil. Yo me voy a hacer pasar por el comprador y le voy a decir: bueno, mira que tu hermano me vendió un portátil roto. Y a ver lo que surge, ¿vale? Pasa que... no pensando a ver cómo hacerlo porque no lo coge. Me han dicho que... Es él. Buenas. Perdona, ¿eres Antonio? Habla fuerte que es que no me entero bien. Sí, que sea Antonio, dime. Que mira, que yo soy un amigo de tu hermano. Sí. Que hace poco pues me vendió su ordenador, su portátil. Sí, lo tenía aquí. Sí. Y claro, éramos amigos hasta que me vendió el portátil, porque el portátil no me sirve. Y intento contactar con él y no puedo. Es que no puedes contactar con él porque... ¿sabes lo que pasa? Que el móvil se le rompió y como está en un campamento, pues no va a poder venir. Ah, se le rompió el móvil. Un mes y medio por ahí. Claro, sí, entonces no puede venir. A ver, es que el portátil que me vendió pues está totalmente roto. Sí. Y bueno, pues ya se lo comentaré, pero... No. Párate. ¿Cómo que se lo va a comentar? Yo quiero los dineros. Es que fueron 300 euros. Joder, 300 euros tú me importa a ti. Vamos, yo te he hecho ni loco, vamos. A ver, espera, porque está aquí mi hermano. Ya. A ver, que yo quiero mis dineros, porque es que mira, el portátil fueron 300 euros. Yo creo que él se aprovechó de mí, de que yo necesitaba un portátil para trabajar, y yo creo que se aprovechó, porque es que otra cosa no puede ser. Pues si tienes que un portátil para trabajar, vas a una tienda y te lo compras en condiciones, ¿sabes? ¿Me entiendes? Nadie se compra 300 euros. ¿Cómo que vaya? Espérate. ¿Cómo que vaya a una tienda a comprarme un portátil? Si tu hermano me ofreció un portátil en buena calidad, supuestamente, ¿por qué me lo vende roto? A ver, mi hermano ha tenido un portátil muy bueno, hay que reconocerlo, de 1000 y pico euros, pero el portátil le daba unos fallos, iba para adentro, pero se podía usar, o sea, era un No se puede usar porque no se puede encender. Y lo he llevado a una tienda de informática y me han dicho que es que no sirve. Que el portátil me han metido un programa para que no me sirva, me lo han dicho. Me lo ha dicho un informático de mi barrio. Bueno, pues tu padre es muy informático, pero mi hermano me fío de él y si también un portátil, yo estoy seguro de que por lo menos funcionaba. Que podía ser más lento, pues me iba a mojar más lento, ¿sabes lo que quiero decir? Pero el portátil funcionaba en perfectas condiciones, vamos, porque lo he visto yo usarlo todos los días y lo que no voy a hacer ahora es que me soplas a mí ahora 300 euros. Si salí, No, es que o me dan los 300 euros o ve a tu casa ahora mismo. Es que te lo estoy diciendo, que ahora mismo ve a tu casa. Y te pega un palo a ti y a tu hermano en la cabeza. Mira, vamos a hacerlo al revés. Yo voy a ir a tu casa, y si como el portátil funciona, la vamos a tener. ¿Y cómo vas a venir a mi casa si no me conoces? No, pues me lo vas a decir a la seña, ¿sabes? Me vas a decir a la seña. O te va a venir a mi casa, y te va a traer el portátil y cómo funciona. Vamos a ver, yo estoy pidiéndote que o me dais 300 euros o me des otro portátil. Me da igual, pero... Mira, yo lo único que te da son 2 cacerolas de mierda en la cara, ¿sabes? Como digas... Espera, no, venga, ya está. Ya está, que voy a tu casa, pero ahora mismo voy a tu casa, espérate. No tardo, sé dónde vives, no tardo. Venga, hasta luego. Hasta luego, pero es que era un vacilón, ¿Vacilón de qué? Pero si el portátil está en perfectas condiciones. ¿Tú quieres que te pase una foto del portátil luego, que el portátil está hasta partido? Foto de mi leche, Yo abrí el portátil, me lo enrolló en un papel de plástico párate, me lo enrolló en un papel de plástico para que no pudiera verlo. Y cuando lo abrí tenía la pantalla partida. Pues esos problemas tuyos, si te lo han vendido. Mío, no, problema de tu hermano, que es el que me vendió el portátil, supuestamente en buen estado. Bueno, y además no te da ni un puto duro y yo menos. Que no es mi negocio. Tú no sabes con quién estás hablando. O me vais a dar o un portátil nuevo o 300 euros, te juro que te parto la cara. Su payaso. Lo mucho que te da, lo mucho que te voy a dar son unas cuentas, ahí estás con un poquito de leche, ¿sabes? Eso es lo mucho que te voy a dar. No quiero galletas con leche, ya me da, sí, yo ya tengo galletas con leche. Ya tengo yo quien me las dé, no hace falta que me las deis vosotros, payaso. Venga, ven, que te espero. Ahora mismo voy, espérate. Venga, hasta luego, ahora. A fliparte. Espera, no cuelgues. A ver, está ahí, Parguela. Sí, dime. Que soy un amigo de tu hermano.
Que todo es una broma, ¿vale? Joder, tío, sí, me parece que eso te vaya pegado, tío. Es que yo no sé cómo hacías eso, yo si es que no funcionaba. Que mira que tu hermano vendió el portátil al final, lo vendió por 80 euros a un colega mío. Lo vendió por 80 euros y... Por 80 euros y que... Y yo estaba como diciendo, si la verdad está perfectamente, pero digo, ¿cómo ha podido verle a mi hermano un portátil por 300 euros? Se lo daría la hostia. Mira que te... luego... Mira, Plan Comedia TV, tú pones eso en YouTube y ahí voy a subir el vídeo, ¿vale? Vale, tío, muchas gracias. Tío, nos vemos. Un WhatsApp, no sé, tío. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues estaba cabreando, cabrón. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Un saludo, si os ha gustado like y sub.